Bueno, hola, buenas tardes. Estamos hoy en una reunión online para la clase abierta que va a impartir Pablo Rolando y que sirve de alguna manera como introducción a el curso que va a empezar a dar este lunes 20 de mayo y que ha titulado Introducción a la clínica psicoanalítica de la teoría a la praxis analítica. Vamos a ir dejando unos minutos para que se conecte la gente y luego eh, le voy a dar la palabra a Pablo para que nos hable de los temas y luego obviamente tratará y desarrollará de una manera más amplia la clase, pero si alguien no está interesado en dar el curso, le pido igualmente que se quede porque va a hablar de algunos asuntos que van a tener interés en sí mismos y seguro que puede ser ilustrativo y enriquecedor, aunque luego no se haga el curso. Pero bueno, antes de empezar esta clase, toca hablar un poco de las características del curso brevemente. Y bueno, va a ser un curso online que va a constar de 8 clases. Cada una de ellas se va a realizar vía Zoom los lunes desde el 20 de mayo hasta el 8 de julio. Eh, las clases van a ser a las 8 de la tarde, horario español, 3 de la tarde, horario argentino, y si alguno de ustedes está interesado pero no es residente en ninguno de estos dos países, pues le pedimos que rápidamente busque en internet cuál es la diferencia horaria con España o con Argentina para saber a qué hora será en su país. Igualmente, para el que no se pueda conectar en directo a las clases, vamos a dar la opción de verlas en diferido. Por lo tanto, las clases van a ser grabadas y luego serán subidas a un canal privado de YouTube al que les daremos acceso a todos los matriculados en el curso. Estas grabaciones van a poder verlas hasta el 1 de septiembre, así que por lo tanto vamos a dejar un buen margen de tiempo, eh, casi 2 meses, para que puedan ver las clases grabadas. Bueno, si alguien está interesado en más información o en inscribirse, eh, le pedimos que mande un mail a infopsicoanalisisymas@gmail.com y allí le mandaremos un documento PDF con toda la información sobre el curso, el programa de cada clase, los contenidos y, por supuesto, los modos de pago existentes. Hola, Hola, Pablo. Nada, estaba ¿cómo haciendo andás? una introducción, un poco explicando que la clase va a ser una especie de introducción a alguno de los temas que luego vas a desarrollar en el curso. He explicado, acabo de terminar de explicar eh, cómo va a ser el curso, las clases, el horario, etcétera. Y, y nada, después de la clase que vas a dar hoy, también al final lo vuelvo a recordar para que la gente que no se haya conectado todavía se quede con los datos y un poco la dirección mail si quiere más información sobre el próximo curso que vas a dar el próximo lunes, en una semana. Sin más Ok, dilación, te presento y te doy la palabra, ¿vale? dale, gracias. Bueno, Pablo Rolando es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, es maestrando en la actualidad de la maestría en psicoanálisis de la misma universidad y docente de la Cátedra 2 de Psicopatología de la misma casa de estudios. Eh, ejerce, por lo tanto, la práctica psicoanalítica a nivel privado, la docencia, y tenemos la suerte de que ha sido profesor de varios cursos eh, que ha dado durante el último año en psicoanálisis y más. Estos cursos son, aunque alguno de ellos ya no está disponible, otros sí,
El primero que diste fue el qué es el síntoma para el psicoanálisis, que fue un curso también de 6 o 8 reuniones donde habló sobre qué es el síntoma para el psicoanálisis, desde Freud hasta la última enseñanza de Lacan. Posteriormente también ha dado un curso que se tituló ¿Qué es analizar? Introducción a la clínica psicoanalítica. Y el último que ha dado recientemente, y que ha terminado hace unas semanas, es el de una introducción al psicoanálisis lacaniano. Por lo tanto, es uno de los miembros ya principales de Psicoanálisis y más, y estamos encantados de que propongas otra formación con nosotros. Y esta sería la introducción, esta clase sería como una manera de dar a conocer el curso, pero además, como decía, va a hablar de cosas que pueden ser de interés y enriquecedoras, aunque luego no se haga el curso, sobre todo un poco sobre lo que es la clínica psicoanalítica, ¿no? Algunos detalles de modo de introducción. Así que nada, más o menos me Bien. has dicho que va a durar 45 minutos, así que te doy la palabra Ujú. y en un rato volvemos a hablar. Bien, perfecto. Bueno, la idea de esto es compartir un poco la temática del curso que vamos a iniciar y que la gente se entere un poquito de la orientación que va a tener, los temas que vamos a tratar y hoy introducir un poquito lo que sería argumentos de la primera clase. Esto no, no tiene la idea de que sea una clase teórica como las que se van a dar en el curso, sino más bien un punto de discusión argumental. Empezar a tratar de presentar un tema, no tanto expandirlo, no tanto ir al hueso de eso, sino presentar la temática del curso e ir conversando un poco de qué va a ser la cosa en esta ocasión. La historización de los cursos que dimos en psicoanálisis y demás, me parece que llega a un punto que terminó generando una cuestión de interés sobre más la práctica analítica que sobre la cuestión teórica, porque los cursos anteriores estaban orientados más bien a una presentación teórica para gente que estaba interesada por el psicoanálisis, que empezaba a leer psicoanálisis, que era analizante, algunos que son practicantes, algunos que les operaba netamente como una cuestión de curiosidad para ver qué es eso, y que entre todas las presentaciones que hemos intentado hacer, siempre hemos destacado que el psicoanálisis es, ante todo, una práctica que apunta al tratamiento del malestar o del padecimiento del sujeto humano. Entonces, con esa lógica, si solamente se toma la pata teórica de cualquier curso de psicoanálisis y se pierde la perspectiva clínica, estaríamos más bien haciendo filosofía o presentando una cosmogonía que un modo de tratamiento del padecimiento. Entonces, la idea de este curso es ir de la teoría a la praxis. Es es decir, ir de la teoría que sostiene una práctica analítica al hacer del analista en su acto cuando dirige la cura. Eso ya de por sí va a tener que hacernos pasar por una infinidad de conceptos que sostienen la práctica analítica. Nuevamente vamos a tener que pensar ahora bajo el nombre de la transferencia, qué es un síntoma en análisis, qué hace un analista con el síntoma en análisis. ¿Qué es la práctica analítica en sí mismo? Porque la práctica analítica en sí mismo no supone la idea de que un sujeto netamente se sienta bien, que un sujeto simplemente levante algo de su padecimiento, no va a querer decir que un sujeto se analice. Vamos a ver que un análisis no necesariamente condice con los efectos de que un sujeto simplemente se sienta bien, que eso ya lo puede hacer el mercado o lo puede hacer otras propuestas terapéuticas. Vamos a ver que va a ir un poco más allá del bienestar. Más allá del bienestar supone también ir un poco más allá del principio del placer. La mera idea de la transferencia como dirigirle palabras a otro, dirigirle libido a otro y presuponerle un saber, tal cual lo propone Lacan en el Seminario 11, ya eso establece algo del principio del placer donde hay algo que se satisface en la idea de la transferencia. Bueno, un análisis no simplemente va a requerir que un sujeto se sienta mejor en el marco de la transferencia, sino también que se problematice y problematice sus modos de padecimiento en la transferencia misma. Entonces, ya vamos ubicando que un psicoanálisis no necesariamente va a conducir siempre a que un sujeto simplemente se sienta bien, sino que vaya más allá de ese bienestar para poder ubicar cuál es su posición con respecto, por ejemplo, a su deseo. Entonces,
Vamos a tener que preguntarnos también qué es el deseo en análisis, de qué modo se da tratamiento a la desorientación que un sujeto puede tener en el deseo en un análisis y cómo eso involucra a un analista. Entonces, ya vemos que no es solamente una cuestión teórica lo que sostiene la práctica analítica, sino un hacer, y ese hacer va a quedar también del lado del analista como del paciente. El paciente hace algo en la cura también, no solamente acude a ella y habla, también tiene un trabajo en la cura. Toda esta temática está sostenida en algo que Lacan propone en el Seminario 22, que es que el analista tiene que ser al menos dos. El al menos dos del analista apunta, en principio, a esa diferencia que hay entre el que teoriza la cura, que es el que da cuenta de su acto posteriormente, y el que está presente en el acto analítico dirigiéndola. Entonces, ese al menos dos del analista nos va a orientar para pensar esos dos momentos, lo que sostiene teóricamente una práctica, lo que sostiene teóricamente la dirección de la cura, que en ese sentido uno puede ubicar un montón de conceptos que van a atravesar la dirección de la cura, el inconsciente, la transferencia, el síntoma, las formaciones del inconsciente, la resistencia, todo aquello que compone, si quieren, el edificio teórico del psicoanálisis, que va ahora a ponerse a prueba en el acto analítico y en la dirección de la cura. ¿Qué concebimos como cura en sí mismo? ¿Qué concebimos como cura del psicoanálisis? Pues vamos a ver que el psicoanálisis en sí mismo no cura de todos los hechos, no cura de todo lo que uno presupone que como exigencia debería dirigirle. Por ejemplo, el psicoanálisis no nos va a curar del mero hecho de hablar, de estar invadidos de goce por el hecho de ser sujetos del lenguaje, sujetados al lenguaje. No nos va a curar tampoco del hecho de tener que arreglárnoslas con la pulsión. No nos va a curar con el hecho de que vamos a tener que entender de qué objeto pulsional vamos a gozar y que vamos a tener que construirlo. Y tampoco nos va a curar del hecho de que nos vamos a morir. Psicoanálisis no nos cura de ese tipo de cuestiones, tampoco nos cura del hecho de tener que entender y tramitar que cada cuerpo goza de un modo diferente y que esa complementariedad de goces es imposible para el sujeto hablante. Ni aún en el acto sexual más logrado va a haber dos sujetos que gocen de lo mismo, que gocen en la misma escena. Cada uno, como un cuerpo diferente, como una expresión de la otredad del otro, va a gozar solo. Entonces, tampoco nos va a curar de esa soledad que implica hacer con nuestro propio goce, hacer con nuestra muerte, hacer con nuestro cuerpo. No nos va a curar de un cuerpo. Teniendo en cuenta todo eso que sí se juega en la experiencia analítica, uno sí tiene que preguntarse qué elementos teóricos sostienen nuestra práctica y qué es lo que se practica cuando se practica psicoanálisis. En otro curso que nosotros hemos dado, que era aquel que se preguntaba qué es analizar, se sostenía en una pregunta teórica. ¿Qué es analizar? Se expresaba teóricamente. No es lo mismo preguntarse qué es analizar que preguntarse qué hace un analista o qué practica un analista cuando practica el psicoanálisis. En principio, me parece que esa introducción que va de la teoría a la práctica analítica nos permite ubicar en una cuestión que es fundamental, que es que en el psicoanálisis, si bien se da lugar a la palabra del sujeto, y toda palabra tiene algo de valor para el analista, por eso está la asociación libre como una invitación a que el otro netamente hable. Si ustedes recuerdan, esa invitación de la asociación libre es usted hable, diga lo primero que se le venga a la cabeza, sin omitir nada, por más disparatado que le sea, o por más contrario al sentido común que le sea, no lo omita, dígalo. Eso quiere decir que toda palabra en un análisis puede tener valor y puede tener un sentido, puede tener un sentido que incluso el sujeto que está hablando desconozca. Eso no quiere decir, no obstante, por más que uno invite al otro a delirar un poco, a hablar, casi sin ninguna orientación, no quiere decir que se haga cualquier cosa. Y no quiere decir que se diga cualquier cosa en un análisis. Entonces uno tiene que empezar a sostener y a preguntarse qué preceptos teóricos, qué edificios teóricos sostienen nuestra práctica con esa lógica, para no terminar haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, para no terminar haciendo pedagogía terapéutica, que es decir, orientar al otro cómo tiene que gozar, cómo tiene que vivir, para no creerse también que uno tiene el saber cuando es lo único que dirige es un poco las intervenciones que puede hacer sobre el discurso del otro, que es el otro en definitiva quien elige qué va a decir y qué no, quien elige y decide en el trayecto de una cura qué omite o qué entrega en la transferencia, y que lo único que va a hacer el analista en ese sentido es puntuar el decir del otro.
Entonces también hay que poder ubicar que el acto analítico tiene límites y está sostenido por cuestiones teóricas y éticas. Ese gran descubrimiento freudiano, que es un poco ubicar que el tratamiento que puede tener el padecimiento humano por las palabras puede ser hecho justamente con palabras, habilita también a pensar que las palabras del analista tienen un peso particular, y esto lo dice Lacan en La dirección de la cura. La palabra del analista tiene un peso particular en tanto es elevada por el valor que le da el analizante a la cuestión de considerarla una interpretación. Esa palabra analítica tiene peso y sería conveniente que el analista esté advertido del peso que tiene, es decir, que las use con sentido en su práctica, que no diga cualquier cosa. Bueno, una praxis no es decir cualquier cosa, no es hacer cualquier cosa, es más bien preguntarse con un acto qué se hace cuando se analiza. Entonces, en principio, ¿qué hace un analista cuando analiza? Teniendo en cuenta la definición de praxis que da Lacan en el seminario 11. La praxis analítica es el tratamiento de lo real por lo simbólico, va a decir. Lo real, en tal caso, va a estar más bien concebido como la relación que va a tener el sujeto con su goce, un goce que se le impone. Por ejemplo, el del síntoma. Un sujeto que consulta a un analista lo consulta justamente porque hay algo que lo desborda, hay algo que lo problematiza, hay algo que le hace ruido, hay algo que lo pone en jaque, que es algo con lo que no puede hacer demasiado, y que ese algo le ubica un lugar de valor en un espacio analítico y ubica a un analista como quien con ese algo que lo problematiza puede hacer algo. Puede tramitarlo, puede darle un tratamiento, puede darle una ubicación. Ahora, esa ubicación que le da un poco el analizante es lo que sostiene un poco los marcos de la transferencia, que es presuponer que el analista puede hacer algo con el síntoma. Entonces, en definitiva, ¿qué va a hacer el analista con eso que es padecimiento? Por eso lo mencionábamos como esa definición que da Lacan en el seminario 11 es de praxis, de tratamiento de lo real por lo simbólico. ¿Qué es lo que va a hacer el analista con ese padecimiento? En principio, tratar de enmarcarlo, de darle un interrogamiento, una dimensión de pregunta que permita construir de qué se padece y por qué se padece de eso. Eso que para el analizante, que para el sujeto es más bien opaco, que no sabe de dónde viene, que no tiene una ficción, quizá un analista pueda con una intervención enmarcarlo, con una intervención que se hace desde lo simbólico, porque un analista no trabaja el goce por el goce, más bien trabaja la palabra que va a darle modos de vehiculización a ese goce, con lo cual es lo simbólico lo que va a tratar de darle un marco, una envoltura a lo real de ese goce. Un analista va a poder tratar de ubicar alguna palabra, algún significante que enmarque ese goce, bajo una premisa que es no dirigir la conciencia de los pacientes, no hacer pedagogía y no señalarle al otro de qué debe o no debe gozar. Esa premisa es una premisa ética. Un analista no se arroga, en tal caso, su posición como un sujeto dogmático y moral que pueda decirle al otro, usted tiene que gozar o no de tal cosa. Eso se descubre en la dirección de la cura. Se descubre en la dirección de la cura porque es el sujeto el que marca con su testimonio del síntoma de lo que padece, es el que marca aquello de lo que goza o no goza. Entonces, un analista más bien acompaña a un sujeto para, en principio, poder ubicar de qué padece y, segundo, poder producir un tratamiento de ese padecimiento, un tratamiento que vaya más allá del hecho meramente de hablar de eso. Porque, como bien sabemos, ubicando la orientación freudiana, un sujeto, al hablar de aquello que padece, ya produce un grado de satisfacción. Hablarle a otro del padecimiento ya produce un grado de catarsis, de descarga, de satisfacción un poco de la pulsión, si quieren, incluso del decir, pero el problema es qué implicación y qué responsabilidad va a tener el sujeto en aquello de lo que dice. Y el psicoanálisis es ante todo una experiencia de responsabilidad subjetiva, una responsabilidad que se sostiene en el acto analítico. El analizante deviene un sujeto más advertido de su padecimiento y de su implicación en el mismo a partir de que el analista se la señala. Es justamente aquello que Lacan rescata con Dora, con su intervención en el texto Intervención sobre la transferencia, donde Lacan rescata que Freud a Dora le devuelve una pregunta que funda un poco la transferencia entre Freud y Dora y que funda un poco el hacer analítico. ¿Qué lugar ocupa usted en aquello de lo que se queja? Que uno puede hacerse esa pregunta. ¿Qué lugar ocupo en mi propio padecimiento? Ya hace que la responsabilidad
responsabilidad sobre ese padecimiento sea ineludible. Bueno, hoy tenemos un brillante ejemplo de lo que es un poco la praxis analítica. La praxis analítica que se sostiene en una cuestión ética sobre no decirle al sujeto, usted ocupa tal lugar, sino apuntar a la pregunta y que sea el sujeto el que nombre ese lugar. Si tomamos esa intervención, incluso de Freud, que Lacan rescata, ustedes ven que en esa intervención Freud no le dice a Dora, usted hace o no hace tal cosa, sino más bien le devuelve una pregunta. Y es Dora la que de algún modo termina confesando en esa dirección de la cura, termina confesando que ella ocupa un lugar particular, que ella acepta regalos en la circulación que hay entre el amante la amante de su padre y su marido, ella acepta regalos ahí, con lo cual Dora tiene cierto grado de responsabilidad para que las cosas pasen, no pasan por casualidad. Bien, esa implicación en el síntoma hace que el síntoma no sea totalmente una genialidad de la cual un sujeto se queja, porque cuando un sujeto acude a una consulta analítica, se queja del síntoma como si fuera una cuestión netamente de extranjería, de ajenidad. Pero cuando un sujeto empieza a implicarse responsablemente en aquello de lo que padece, esa queja da lugar más bien a otro tipo de intervenciones y da lugar a otro tipo de desarrollos de verdad y de incluso de acceso a un grado de saber sobre aquello de lo que se padece, que es de otro orden, que es más bien la verdad de goce del sujeto. La praxis analítica debe conducir a un sujeto a encontrarse con aquello que es del orden de su verdad de goce, que en última instancia, va a producir que el sujeto, con su responsabilidad, decida qué es lo que quiere hacer. Entonces, yo me preguntaba cómo presentar esta temática hoy de la praxis del analista y de aquello que sostiene la teoría y la práctica analítica, y me acordaba de una definición lacaniana que apunta a qué hace un analista con un sujeto y qué hace un analizante al finalizar una cura psicoanalítica, y en esas definiciones lo que Lacan propone es que un analizante pueda producir un decir menos tonto, un decir menos tonto, un decir menos repetitivo, menos soso, y eso tiene que ver netamente con una cuestión conceptual que está detrás. El decir que uno repite cotidianamente en su vida y en su sentido común está sostenido por el marco del fantasma. Si uno puede decir algo menos tonto, si uno puede decir algo novedoso, que tenga un valor neológico hasta cierto punto de novedad, quizá pueda producir un decir más advertido, menos repetitivo, menos neurótico. En definitiva, a eso apunta un poco un hacer analítico, a que haya un sujeto un poco más advertido del punto donde le aprieta el zapato, un poco más advertido del punto donde se le hace una dificultad y un poco más advertido de sus modos de satisfacción, problemáticos y no, porque vamos a ver que no todo lo que entra en un análisis es un problema para un sujeto, no todo lo que un sujeto manifiesta en un análisis es problemático, con lo cual también eso implica una distinción que vamos a tener que construir en el lapso del curso, que es qué es lo analizable y qué no lo es. Qué es analizable porque es refractario, qué es analizable porque entra al dispositivo analítico como una queja o como un padecimiento que convoca al analista, y qué no es analizable, ya sea porque sea refractario al orden de la palabra o porque no sea un problema para un sujeto. Con lo cual nos vuelve nuevamente a hacer eco esa pregunta que tiene más que ver por la ética, que es qué entra dentro del dispositivo analítico y qué es lo que un analista va a considerar como problemático o no, qué es lo que un analista va a considerar como analizable o no. Todas estas preguntas se sostienen en ese trasfondo que es la praxis analítica, el hacer analítico, que para Freud dio infinitos problemas porque determinó con un Freud advertido ya de su lugar como analista y advertido de las dificultades que tiene el manejo de la transferencia, leyendo en 1923, el análisis terminable e interminable, que hay análisis que no conducen a un buen final, que hay fuerzas dentro de lo que es lo inconsciente y dentro de lo que es la resistencia del sujeto que no conducen a que un análisis se concluya, que incluso hay sujetos que se defienden del analista como se defienden de cualquier cuestión que les sea problemática en una satisfacción o que les problematice la satisfacción de padecer, donde padecer ya es
tan satisfactorio que el sujeto cree que ese es su único destino. Y a eso lo va a llamar Freud necesidad de castigo, por ejemplo, donde va a ubicar que un analista puede ser vivido como un peligro, que una cura puede ser vivida como un peligro, y que el tipo lo único que va a querer es, bueno, una satisfacción conocida en el padecimiento. Bueno, contra todo eso es contra lo que un analista tiene que encontrarse en su praxis cotidiana, porque no crean que la necesidad de castigo solamente está presente al final de la cura. La necesidad de castigo muchas veces está presente en el texto repetitivo del fantasma, donde un tipo cree que la vida es netamente así, porque es lo que ha podido hacer. Entonces, con esa repetición un poco monótona y un poco hasta cierto punto fatalista, que es el padecimiento neurótico, uno tiene que tratar de convertir ese padecimiento neurótico en lo que Freud supone infortunio común. Infortunio común es decir, creer que eso puede padecerse como no padecerse, que puede ser contingente el hecho de que se padezca y que se puede tener otro destino, o se puede ubicar la energía que sostiene un modo de padecer, por ejemplo, el síntoma, para otras cosas, para, entre otras cosas, como lo que Freud sugiere, producir, trabajar y amar. Que son destinos posibles, no necesariamente tienen que ser tomados como un ideal, porque si no uno se vuelve un poco fanático de que la gente tiene que salir de una cura analítica amando más o trabajando más. Son dos destinos, puede haber infinitamente otros. Ahí se juega un poco también la ética de un psicoanálisis, que es no conducir un sujeto a un destino particular, sino que sea el sujeto aquel que marque con su devenir y con su producción subjetiva hacia dónde se quiere llevar. Para esto, me parece que es indispensable, como decía antes, estar advertido realmente de los lugares que son puntos de dificultad para un analista en la dirección de la cura, y que esos lugares se sostienen con una aproximación teórica. No se puede manejar la transferencia si no se tiene en cuenta qué es la transferencia en sí. No se puede desarmar un síntoma si no se tiene en cuenta qué es un síntoma en sí. Y no se puede interpretar si no se tiene en cuenta qué es una interpretación en sí. Todo esto es un poco lo que proponemos en esta ocasión, que va a tener netamente una orientación clínica. Me parece que es conveniente, luego de haber desarrollado todo un curso sobre qué es el síntoma y luego haber desarrollado otro curso sobre qué es lo que es analizar, pero en términos del sentido común, orientarnos específicamente a una cuestión más práctica, más de la praxis y más de qué sostiene nuestra praxis en la actualidad, porque también hay que preguntarnos eso, y esto lo desarrollaremos. La posición que un analista tiene en la dirección de la cura de la psicosis no es la misma que la neurótica, no es la misma que la que se puede tener con un paciente que tenga una estructura perversa y que también nos consulte. Con lo cual, uno tiene que saber, en principio, qué es cada estructura para pararse ante ellas y para responder ante ellas del modo que conviene, no del que se presupone que hay que hacerlo, sino del cual es conveniente acorde a la estructura y acorde al sujeto que tenga delante. Lo otro que también está presente en todo esto es que los conceptos teóricos que sostienen el psicoanálisis también tienen que ponerse en tensión con la época que los alberga. La histeria, la neurosis obsesiva e incluso les diría algunas presentaciones psicóticas están absolutamente atravesadas, lo mismo que las fobias, están absolutamente atravesadas por el discurso de la época y por la época que las alberga. De tal forma es que un analista tiene que estar advertido de los discursos de la época y estar advertido de cómo sus preceptos teóricos y sus concepciones teóricas van a ser siempre un poco horadadas también por el discurso imperante de la época. Y para ello tiene que estar hasta cierto punto concibiendo que va a tener que conceptualizar cada vez cada concepto con cada paciente. Y lo otro es que hay algo que es imposible de expresar e imposible de enseñar en el hecho de el psicoanálisis. Freud lo marca directamente en El malestar en la cultura y en otros textos. Él señala la cuestión de la imposibilidad con respecto a tres empresas a las cuales el ser humano se encuentra. Una es analizar, la otra es gobernar y la otra es educar. Hay tres empresas que son imposibles. Es imposible educar para Freud, en tanto uno nunca sabe qué es lo que va a escuchar el otro, cuáles van a ser los límites de lo que escucha el otro. Es imposible analizar y es imposible hasta cierto punto transmitir algo de la experiencia analítica a otro sujeto que no la haya experimentado, porque el encuentro cuerpo a cuerpo entre un sujeto y un analista es imposible de reproducir. Aunque ustedes graben una sesión analítica, ese resto que tiene que ver más con el efecto corporal y con la relación que hay entre esos dos sujetos que están presentes, es imposible de reproducir por cualquier tipo de experiencia que no sea estar ahí de cuerpo presente ante un analista hablando.
Entonces, ya nos encontramos con una dificultad que es, hay algo de la experiencia analítica que siempre va a quedar en falta cuando uno trate de transmitirlo. Entonces, en honor a esa falta, que es lo que motoriza nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es tratar de ceñir esa falta lo más que podamos con algún concepto que la ubique, con alguna concepción que nos permita decir, bueno, esto es un punto de saber que el psicoanálisis, si bien no va a poder llenar nunca, va a tratar de balizar, va a tratar de enmarcar. Esa lógica de enmarcar el real de la experiencia analítica tiene que estar presente en el intento de dar cuenta que hace un analista de su acto. Y esto es algo que atravesó toda la obra de Freud y que está presente en todos los seminarios de Lacan. Hay un intento denodado de justificar el accionar analítico, de justificar el accionar analítico para separarlo de la charlatanería y del chamanismo, para separarlo un poco de lo que es la función del oráculo para los griegos incluso. Por eso van a ver todo ese esfuerzo freudiano en los textos de la metapsicología y en los textos sobre el hacer del analista, como consejos al médico, sobre el inicio del tratamiento psicoanalítico o incluso puntualizaciones sobre el amor de transferencia, etcétera, donde van a ver que Freud es muy, muy específico sobre qué se hace en un análisis. Es un gran riesgo desorientarse en esa conversación, desorientarse en el hecho de que uno está escuchando no desde cualquier lado, sino desde el lugar de un semblante al cual se le dirigen palabras porque se le supone un saber. Y es un gran riesgo creerse ese saber si uno no está advertido incluso de su propio fantasma, de sus propios puntos de dificultad y de aquello que sostiene un poco los marcos de la transferencia, que para Freud van a ser la neutralidad y la abstinencia, pero para Lacan va a ser más bien que ese marco de la transferencia está sostenido porque uno semblantea en apariencia un objeto que va a caer cada vez que el analista le quite un poco de brillo y de ideal a su práctica, a su hacer, a su palabra. Entonces, con esa lógica, uno tiene que estar muy advertido de los marcos que sostiene el hecho de que en la relación analítica se sostenga la transferencia, se sostengan las palabras analista y que se sostenga incluso el analista como un objeto al cual se dirigen esas palabras. Entonces, toda la praxis analítica va a conducir un poco a una paradoja, que es que el analista es un objeto que también tiene que caer en la transferencia. El analista es un objeto que en la transferencia tiene que ser desinvestido, que uno en última instancia se cura también del analista. De todo lo que cura el psicoanálisis, nos tiene que llevar en última instancia a encontrarnos que uno se tiene que curar del analista, que el analista va a ser un poco un síntoma durante la transferencia y que paradojalmente, es un síntoma que va a tener un valor de utilidad, porque es justamente aquello que va a permitir que un sujeto elucide su neurosis, que elucide de qué goza, de que se haga preguntas que lo saquen un poco de la monotonía, monocorde, este decir tonto que habíamos ubicado anteriormente del fantasma, y que va a permitir que, en definitiva, se habilite a un decir neológico, a un decir nuevo. Pero que eso no va a ser porque sí, sino va a ser porque hay ahí un objeto que sostiene el marco de la transferencia. Ese objeto que sostiene el marco de la transferencia es el analista. Y el analista, en última instancia, trabaja para caer. El secreto, hasta cierto punto, de la praxis analítica es que el analista trabaja para desautorizarse de ese lugar. Que la transferencia, hasta cierto punto, desde que se inicia, su destino es que caiga. Bueno, pues bien, no es lo mismo trabajar para ubicarse en un lugar de saber que trabajar desinvistiéndose de ese saber, que trabajar devolviéndole la responsabilidad al sujeto que habla, que trabajar para su propia destitución, que es lo que va a decir Lacan en el seminario 15 en el acto analítico, un seminario del cual vamos a trabajar y que vamos a tomar en su momento durante el curso, porque la praxis analítica apunta a que un sujeto le dirija palabras a un analista, lo ubique como una figura de saber, pero que en contrapartida el analista trabaja para destituirse, trabaja para caer de ese lugar. Lacan va a ser muy, muy gracioso con un ejemplo que va a dar. Le va a decir que el psicoanálisis es una de las últimas flores del capitalismo, donde el trabajo queda del lado del sujeto que analiza y el analista cobra por ese trabajo, pero ese sujeto que es analizante, que trabaja con su inconsciente, porque es aquel que produce sus asociaciones, no es un trabajo que se haga en solitario. Es un trabajo que se hace con la compañía de un partener que está ubicado en esa posición particular, que es creer que con su acto causa el trabajo del otro. Esa es fervientemente la posición del analista y que no le da consistencia a eso como un acto milagroso.
Fíjense que en el seminario 15 sugiere esta frase que me parece excepcional también. El analista finge olvidar que su acto es causa. El analista no es que está desadvertido del hecho de que él se ubica en una oferta, él escucha a su paciente y con eso causa de que el otro lado alguien hable y le demande, además que no solamente que lo escuche, sino que lo escuche en un tono amoroso, de ahí toda esta lógica lacaniana de que toda demanda es un poco una demanda de amor, pero el analista finge olvidar, finge que no, que desconoce que su acto de oferta, de escucha, genera la causa de apertura del inconsciente en el otro, genera que el otro hable. Finge olvidarlo, no es que lo olvida. Y ese fingir olvidar es justamente lo que permite y habilita que se establezca la transferencia. Ahora bien, que finja olvidar no quiere decir que en última instancia desconozca que va a tener que caer de ese lugar, que va a tener que dejarse caer de ese lugar, que lo último que opera como un deyecto de la cura analítica, lo último que cae como un deyecto de la cura analítica es el analista mismo. Entonces uno tiene que saber que la praxis analítica conduce íntimamente a ese lugar y por eso está sostenida en una ética que no supone que el saber queda en el lugar del analista como un amo y que no lo ubica el analista como un amo del saber pedagógico, entre otras cosas, explicándole al otro de qué tiene que gozar, de qué tiene que vivir y de qué modo tiene que hacer con las cosas. No, más bien el analista tiene que dejarse caer de ese lugar para que advenga en el lugar del analizante un sujeto un poco más advertido, un poco más, si se quiere, responsable y un poco más envuelto en la problemática que lo hace hablar y que lo hace padecer. Entonces, con esa lógica, me parece que la propuesta de este curso apunta en principio a esa cuestión que es ubicar qué sostiene nuestra práctica, qué orientación sostiene también una clínica psicoanalítica, orientación que puede ser variar entre otras, porque esto es netamente un efecto de lectura, un modo en que uno lee. ¿Qué preceptos teóricos sostienen el hacer del analista? ¿Y qué preceptos teóricos también sostienen el hacer del analizante? Porque como dije antes, el analizante entrega cosas ahí. No solamente entrega su dinero cuando va a una cita con un psicoanalista y le paga por el hecho de ubicar un lugar donde ser escuchado, sino también entrega sus palabras, que no es menor. Y si las entrega por algo. Hay algo que sostiene teóricamente que esas palabras tengan lugar ahí. Ese algo es la creencia en el inconsciente y la posición del analista como receptor, como alguien que oferta su escucha. Por eso es muy característico esa frase que Lacan sugiere en la dirección de la cura, que me parece excepcional, que es con la oferta he generado demanda. ¿Cuál es la oferta del analista? Un lugar en el cual uno escucha, se ofrece como alguien que escucha y qué genera, qué demanda genera y la demanda de que el otro, más bien por esas palabras que entrega, quiera ser un poco querido, quiera ser un poco amado, quiera ser un poco escuchado y ser escuchado es equivalente en ese sentido a que se satisfaga algo de la demanda de amor, que uno responda ante eso que se enuncia con palabras, con significantes, con algún tipo de afecto de ese orden. Pues bien, ustedes saben que entre otras cuestiones que van a dirigir nuestra práctica está todo este enmarcado ético y directriz en la dirección de la cura, que es justamente no responder a la demanda, porque tras esa demanda más bien hay una posición del deseo que no se escucha. La demanda obtura el deseo y el analista tiene que ir más bien por la vertiente del deseo. Para responder a la demanda ya hay toda una gama de terapias y de aportes terapéuticos del mercado que obedecen un poco a esa lógica. Me siento mal, no se sienta mal por tal cosa, y uno le explica al otro cómo hacer para no sentirse mal. Bueno, eso es responder un poco a la vía de la demanda del sujeto, que tampoco es necesariamente aquello de lo que se queja lo que demanda. La demanda va a tener un punto de inconsciente que uno va a tener que poder ubicar en la dirección de la cura. Pero con esa lógica, un analista tiene que más bien apuntar a lo que está debajo de lo que un paciente dice. Es decir, apuntar un poco a la posición que el sujeto tiene con respecto a su propio deseo, con la posición que el sujeto tiene con respecto a los modos en los que ha contestado históricamente a la demanda del otro y al deseo del otro, y que en tal caso ahora deviene una fuente de padecimiento. Nuevamente, vuelvo a la cuestión. Todo esto se tiene que hacer con un marco teórico. Todo esto tiene que ser sostenido en una cuestión teórica. Todo esto tiene que pasar una y otra vez, por la tamización del edificio teórico que sostiene nuestra práctica. Porque si no hacemos eso, estamos haciendo cualquier cosa, literalmente. Estamos haciendo charlatanería. Entonces, con esa lógica,
teorizar el acto analítico es hacer clínica. Lacan en el Seminario 22 va a presuponer eso, va a suponer que el acto analítico se sostiene, como les decía antes, en dos instancias. En la dirección de la cura, que es que cuando un analista está en el acto analítico, en el frente del paciente y operando como debe hacerlo, interpretando como debe hacerlo, o actuando ahí como debe hacerlo, no está teorizando su práctica, y que la teorización ya es un efecto de lectura posterior a ese hacer que tuvo el analista. Pero no es sin eso. Eso es lo que compone la clínica en última instancia, dar cuenta del acto. Bueno, pues bien, este curso va a ir a esa cuestión fundamental, que es, en principio, elucidar qué es lo que sostiene nuestra práctica y, segundo, dar cuenta de ese acto. Para esa idea vamos a hacer un desarrollo por un montón de cuestiones teóricas que están explicitadas en el programa. ¿Y qué pasa? Parten un poco de esto. Definir qué es el acto analítico, definir qué es el inconsciente, definir qué es la transferencia, definir de qué clase de saber se juega en el psicoanálisis, porque como ustedes saben, el saber del conocimiento no es aquel que está presente en la dirección de la cura psicoanalítica, sino más bien es el saber que tiene que ver con eso que Freud definió como saber no sabido, que es el saber inconsciente, ese que retorna en el síntoma, en los lapsus, en las formaciones del inconsciente como el sueño, el acto fallido, etcétera. Definir de qué saber estamos hablando en el acto analítico y en el hecho de la dirección de la cura, definir qué es una resistencia y qué leemos como resistencia a la cura. Vamos a ver que Lacan va a diferir un poco de Freud en ese sentido. Freud va a ubicar una resistencia como aquello en última instancia que hace obstáculo al análisis, pero los va a ubicar más que nada del lado del sujeto, del lado del paciente, y Lacan va a decir que toda resistencia es resistencia del analista. Hay algo del analista incluso como sujeto, es decir, no como analista, ya que resiste escuchar al paciente que tiene adelante, con lo cual vuelvo a la cuestión que este curso, la propuesta de este curso, va a retomar una definición lacaniana de la dirección de la cura, poner al analista en el banquillo. Poner al analista en el banquillo para que dé cuenta de su acto, para que dé cuenta de qué sostiene su práctica. Me parece que esa vertiente ahora, luego de los demás espacios que fueron más de índole teórico, nos permite ahora concebir ya directamente que hay que dar cuenta del acto analítico y hay que dar cuenta de por qué es valioso el psicoanálisis hoy en día, incluso como una práctica terapéutica, porque en última instancia vamos a arribar a eso, que es preguntarnos por qué es valioso ahora el acto analítico en una época en la cual todo está más bien dirigido a no hacerse preguntas, por qué es valioso que haya una propuesta terapéutica que esté sostenida en un marco ético que invite a los sujetos a hacerse preguntas, que invite a los sujetos a darle un lugar a la angustia, va a ser una de las brújulas también de nuestra aproximación al hacer del analista, porque el hacer del analista va a implicar también relacionarse íntimamente con la angustia de los sujetos y también íntimamente con la angustia de los analistas. Me parece que en principio eso es nuestra propuesta y esperamos contar con ustedes. Víctor, esto es lo que yo tenía como para comentar hoy, que era presentar en líneas generales de qué va a tratar la temática del curso. Si querés hacer algún comentario más o hay alguna pregunta, doy lugar a las preguntas y a lo que quieran comentar, y si no, te doy la palabra a vos para que comentes nuevamente cómo va a funcionar el curso. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla por el chat o simplemente activando su micrófono y no hay ningún problema, le escuchamos. Sí, yo me manejo de este modo durante el curso. Quienes hayan participado conmigo antes lo sabrán. Yo no tengo ningún inconveniente en que intervengan cada vez que tengan ganas o que manden las preguntas por chat, etcétera. No, a mí no es un monólogo y no pretende serlo. Así que si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, vamos a dar un poco de espacio a eso, y si no, voy a comentarles yo un poco cómo va a ser, de qué está compuesto el programa, para que tengan un poco en cuenta de qué vamos a ir hablando en cada encuentro. Voy comentándolo mientras surge o no alguna pregunta. El encuentro uno va a desarrollarse, son 8 encuentros. Mi idea es que en cada uno de estos encuentros tengamos ejemplos clínicos. Vamos a ver cómo introducimos eso, porque también hay toda una cuestión que tiene que ver con el secreto profesional, que va a ser conveniente ver cómo planteamos. Pero uno puede hacer presentaciones clínicas sin violar el secreto profesional. Incluso vamos a ver si hay algún participante que tenga ganas de traer algún tipo de viñeta clínica o plantearla, podemos tomarla incluso para ver si podemos ejemplificar con lo que venimos teorizando. Me parece que eso puede ser útil.
el encuentro uno va a versar sobre algo de lo que hablamos hoy, que va a ser la praxis analítica, la diferencia entre teorizar y analizar. Vamos a introducirnos fundamentalmente sobre la frase que hemos leído y hemos mencionado en el seminario 11, sobre qué es una praxis. Vamos a tomar un poco los consejos que Freud da sobre la iniciación de la práctica analítica y vamos a ir también sobre los puntos de dificultad que encuentra la teoría freudiana en la medida en que se lanza a analizar. Vamos a ver que la mayoría de las experiencias freudianas en las cuales él trata de describir un análisis son experiencias que dan cuenta de las dificultades enormes que tiene para Freud encontrarse y teorizar al mismo tiempo que está analizando sobre síntomas, transferencia, dirección de la cura, inconsciente. Todo eso es puesto a prueba cada vez con cada paciente en Freud. Entonces vamos a empezar hablando sobre eso. El encuentro 2 lo vamos a tomar para distinguir la verdad y el saber en el psicoanálisis. Vamos a ver a qué le llamamos verdad en la producción de la dirección de una cura, cuál es la verdad que se decanta de una dirección de una cura. Me parece que hay que poder ubicar claramente que la verdad a la que apunta el psicoanálisis es una verdad de goce del sujeto, no la verdad en términos de hechos fácticos, que a veces se pierde un poco eso. Y el saber al que apunta el psicoanálisis no es el saber en términos del conocimiento, sino más bien es el saber en términos de cómo se ha podido manejar el sujeto con su goce pulsional hasta ese momento. Y ese saber puede ser puesto en cuestión. Es un saber hacer que por ahí hasta ahora es problemático. El encuentro 3 va a versar sobre el cuerpo a cuerpo del paciente con el analista, es decir, los factores pulsionales que se juegan en el establecimiento de la transferencia, lo que es una entrada en análisis, me parece que eso hay que poder leerlo. No es lo mismo que alguien consulte y haga una entrevista preliminar a que entre específicamente en análisis, que son momentos que hay que poder leer diacrónicamente en la dirección de una cura, es decir, son momentos que están leídos porque hay algo en particular que sucede ahí que habilita a decir esto es un análisis o no lo es. Eso no pasa porque sí, y también podemos también pensar que quizá a veces en algunos sujetos que consultan directamente ni siquiera pase. Que a veces un sujeto se queda en entrevistas preliminares y que no hace una entrada en análisis. Pero para eso hay que poder definir qué es una entrada en análisis en sí mismo. El encuentro 4 va a presuponer ponernos a discutir sobre las manifestaciones de la angustia en la clínica de la neurosis. La angustia va a ser una brújula en la dirección de la cura para Lacan y va a ser un afecto que va a estar presente inherentemente en la experiencia analítica. Es imposible pasar por una experiencia analítica sin pasar un poco por alguna experiencia de angustia. La angustia va a estar presente ya sea antes del inicio de la transferencia, como una angustia ligada a un síntoma que todavía no está enlazado al analista, o va a estar presente incluso por el hacer mismo del analista. Lacan en el seminario 11 va a sugerir que el analista tiene que dosificar la experiencia de la angustia, con lo cual hay algo del hacer analítico, de su intervención, que va a desprender angustia. Bueno, uno tiene que poder ubicar qué manifestaciones, qué formas toma la angustia en la dirección de la clínica de la neurosis, que no va a ser lo mismo la angustia en un sujeto histérico que en un sujeto obsesivo, porque las estrategias que tienen incluso esos sujetos para hacer con la angustia va a diferir. El encuentro 5 vamos a tomar un poco una noción que me parece que hay que dedicarle tiempo y hay que poder ubicarla particularmente en la dirección de la cura, que es la noción de fantasma. Fantasma e intervenciones en función del deseo. Me parece que si vamos a hablar, el encuentro anterior hablaba de la angustia en la clínica de la neurosis, vamos a tener que ubicar que la angustia y fantasma van de la mano y que vamos a tener que definir cuáles van a ser las funciones del fantasma y que en definitiva el fantasma va a ser equivalente, vamos a verlo en la última enseñanza de Lacan, al concepto de defensa. Y la defensa en psicoanálisis es algo que en una indicación lacaniana debe ser perturbado. Perturbado en el sentido de poner un poco en juego el sentido común del fantasma, ponerlo en cuestión, ponerlo en equívoco, para poder habilitar otras formas de leer y de pensar la relación que el sujeto va a tener, por ejemplo, con su pulsión, con la realidad, con sus padres, etcétera. La clínica neurótica es una clínica que Lacan va a sugerir en el seminario 14, desembocan en el atravesamiento del fantasma. Atravesamiento del fantasma es decir que hay algo de esa posición del sujeto, de ese modo de hacer que ha podido construir, que tiene que ser conmovido por el acto analítico. En principio, eso va a distinguir una clínica que sea simplemente una psicoterapia del bienestar o una clínica que apunte más bien a qué preguntas sostienen los modos de hacer de un sujeto con su padecimiento. El encuentro 6 vamos a
teorizar sobre algo que es algo que está muy presente en la orientación psicoanalítica lacaniana, que es la no relación sexual. Bueno, me parece que es uno de los modos de nombrar la imposibilidad y la castración. Vamos a ver qué respuestas tiene el sujeto ante esa no relación sexual, porque esas respuestas también se van a jugar en el marco de la transferencia, en el marco del acto analítico. El encuentro 7 ya vamos a diferir un poco de lo que veníamos hablando, vamos a pasar a hablar de la posición del analista en la clínica de la psicosis, vamos a tratar de tomar ejemplos de lo que es una clínica de la psicosis en esta época, que no sean necesariamente el presidente Schreber en Freud, que no sean el paciente de Catán en Lacan, pero me parece que va a ser ineludible por lo menos definir en qué se sostiene la clínica de la psicosis, en tanto qué es una psicosis y diferenciándola de una estructura neurótica o perversa. Y con esa lógica vamos a preguntarnos qué posición tiene un analista en el establecimiento de la transferencia en la psicosis. Porque como ustedes saben, durante mucho tiempo se ha presupuesto, y con una orientación un poco freudiana, de que la clínica de la psicosis no entra dentro de lo que es el psicoanálisis. Es Lacan, hasta cierto punto, el que establece la clínica de la psicosis, con esta indicación que él da de no retroceder ante la psicosis. Pues bien, no retroceder no quiere decir tampoco no hacer cualquier cosa. Hay que preguntarse qué posición particular va a tener un analista ante la clínica de la psicosis. Esa lectura, esa posición, la vamos a tomar con Lacan, la vamos a tomar con analistas también de la época que van a presentar un poco toda esta cuestión de cómo se escucha hoy en día una psicosis y qué presentaciones clínicas tiene una psicosis. Vamos a ver que los paranoicos de hoy en día, si bien deliran, no son los paranoicos de Kraepelin, tampoco son los paranoicos de Lacan. El encuentro 8, que es el último de nuestra aventura, va a sostenerse sobre la práctica analítica como pregunta. ¿Qué es hacer clínica? Esto que Lacan lanza como un verbo que es clinicar, que se sostiene en una ética y en una lectura de lo que Lacan va a sugerir como deseo del analista. Me parece que uno tiene que plantearse qué es ese deseo del analista a la luz de la época. Para eso vamos a tomar textos de Freud y de Lacan, pero también de filosofía. Me parece que uno tiene que preguntarse qué discursos imperan en la época en la que practica el psicoanálisis. Vamos a ver que el discurso de la época de Lacan no es el mismo discurso que tenemos hoy en día. En la época en la que Lacan y Freud llevan a cabo su práctica, todavía estaba en juego algo del orden de la tradición y del valor del nombre del padre, que en esta época eso está más bien agujereado. Con esa lógica, tenemos que preguntarnos de qué discursos imperantes va a tener que dialogar y con cuáles significantes de la época va a tener que vérselas un analista y un practicante del psicoanálisis en esta época. Y también un analizante, porque los analizantes llegan infectados por el discurso de la época también. Tengamos en cuenta que, por dar un mero ejemplo, el paranoico de la época freudiana o incluso de la época lacaniana podía delirar, por ejemplo, con que le escuchaban el teléfono o que había alguna persecución policial por algún personaje extraño en la calle que le hacía sentido a él con respecto a la persecución. Hoy en día, pensemos que en la época del hiperconsumo y las redes sociales, un paranoico puede delirar con que él interviene en el teléfono, con que la cámara del celular lo mira, con que el televisor lo mira a él, con que la radio le manda mensajes. Fíjense cómo toda la predominancia ahora de otros objetos nos hace hacernos preguntas con respecto al discurso que impera en la época, porque esos objetos ahora los entrega el capitalismo. Y como el sujeto está inundado de objetos que el capitalismo produce, los modos de hacer síntomas van a estar enlazados también en ese discurso. Entonces, ese último encuentro va a versar un poco sobre toda esta lógica de cómo se practica el psicoanálisis en la época, qué es hacer clínica en esta época y de qué discursos se compone la época, con qué significantes va a tener que cruzarse el psicoanálisis puntualmente. Bien, en principio esos van a ser los 8 encuentros. Le cedo la palabra a Víctor y si hay alguna pregunta o no, espero verlos el lunes que viene cuando lancemos esto ya más detenidamente y ya más contextos y con los escritos que voy a presentar en cada clase. Víctor, todo tuyo. Bueno, ya acabas de explicar tú que son 8 clases y encima tenido el detalle de explicar el tema de cada una de ellas. Entonces, lo que me queda a mí recordar es que las clases comienzan el 20 de mayo, es decir, el próximo lunes. Van a ser cada lunes de 8 de la tarde, horario español,
a 9:30, a 10, dependiendo de la clase y de las intervenciones que hagan los alumnos, y que, bueno, en Argentina van a ser a las 3 de la tarde. Si están en otro lugar del mundo, pues les pedimos que fácilmente en internet busquen cuál es la diferencia horaria y así ya sabrán a qué hora es en sus países el inicio de las clases. Igualmente, como decía al principio, si alguien está interesado pero el horario no le viene bien, nosotros nos gusta grabar las reuniones para que las puedan ver en otros momentos. Eso no significa que se vean después, no se pueda luego hacer preguntas al mail de Pablo. O sea, Pablo se toma el tiempo de responder tanto a las preguntas que se hacen en directo como a las que se le envían por mail. Así que, bueno, pues si tienen ese problema con el horario, que sepan que en diferido también es una opción bastante razonable y que Pablo da trato igual, tanto si están en directo como en diferido. Sí, Si quieren, perdón, dime. sí, lo que les iba a comentar, que también lo que solemos hacer, porque me parece que es útil, dado la profundidad de algunos de los temas o la complejidad para gente que no lo viene leyendo, es acercarles en cada clase el Word que compone la clase, el escrito de la clase que acompaña al video. Con lo cual van a tener acceso a eso, que es un Word donde va a estar la clase escrita, de la cual yo voy a estar hablando en esa ocasión. Y con respecto a lo que decía Víctor, sí. Luego pueden enviar las preguntas que surjan, ya sea de la lectura o del visado de las clases, y la idea es que haya una participación y que lo que no se entienda me lo hagan saber para que también ajustemos el modo en que lo hacemos llegar. Bueno, eso, Víctor. Eh, bueno, creo que ya hemos dado más o menos toda la información, pero es verdad que yo pido que el que esté interesado para inscribirse o solamente quiera tener la información de una manera, eh, digamos, no efímera como la estamos dando ahora, que mande un mail a infopsicoanálisis.gmail.com y yo enseguida le respondo, le mando el documento PDF con toda la información sobre el curso, los dos métodos de pago, que suelen ser para las personas que están en España y las que están en el extranjero, dos diferentes, cada uno les conviene más según el sitio en el que estén. Y con eso sería todo. La verdad que te agradezco mucho el despliegue que has hecho. La clase en sí es interesante, pero es verdad que a quien le haya interesado lo que haya dicho Pablo y quiera desarrollarlo en mayor profundidad, pues le invitamos a que se invite al curso porque va a tener muchísimo más tiempo de las clases para desarrollar y justificar lo que ha dicho ahora de una manera a veces pues rápida, ¿no? Va Ujú. para elaborarlo muchísimo más y darle un marco teórico, aunque sea una formación sobre la praxis, acaba de decir Pablo, tiene que tener una base en una conceptualización teórica y Pablo en cada clase la da antes de luego hablar de las cuestiones más del caso, ¿no? O del caso, o de los casos clínicos o del caso por caso. Yo por mí estoy satisfecho, no hay preguntas en el chat, no hay nada más que decir. Si quieres decir tú algo más y si no, cerramos. Y para quien quiera volver a ver la clase, que no se preocupe, enseguida la subo al canal de YouTube, va a estar en abierto y se puede ver las veces que quiera. Por si a alguien algún tema le ha interesado pero no ha apuntado alguna cosa que decía Pablo, ahora en un rato va a estar disponible. Bien, no, nada, los invito a que nos encontremos el lunes que viene y que espero que les haya gustado la exposición de hoy. Un abrazo. Hasta la próxima y gracias a los asistentes por conectarse al directo. Ujú. A veces es Abrazo. difícil, pero si no, luego nos vemos. Bueno, Nos gracias vemos el Sofía lunes que viene. por el aplauso. Nos vemos en YouTube y la semana que viene a quien le interese. Chao. Saludos.